Hoy el lunes del doctor Juan Ramón de la Fuente, profesor emérito de la UNAM, es rector de la misma Universidad Nacional Autónoma de México, presidente del Consejo del Instituto Aspen Capítulo México, que está en Madrid, donde está participando en el Foro Iberoamericano sobre la Educación en un Mundo Nuevo, donde hay una distancia entre pues la realidad escolar y lo que trae el mundo nuevo. Hay un precipicio ahí en medio. Querido Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches para ti. ¿Qué tal, Joaquín? Fíjate que ya regresé, ya estoy en México, me vine en el vuelo de la madrugada y desde temprana hora llegué a la Ciudad de México, concluyó el foro, en efecto, el día de ayer, este foro Iberoamérica, lo formó, Joaquín, lo formó Carlos Fuentes, el gran Carlos Fuentes, hace poco más de 20 años, que por cierto, Joaquín, este fin de semana Carlos Fuentes estaría cumpliendo 90 años. Así es. No sé si ayer o el sábado, pero en este fin de semana cumpliría 90 años. Bueno, pues hace más de 20 años Carlos Fuentes se dio cuenta de algo que ha resultado ciertísimo, y es que no hay un diálogo entre sectores, que en este mundo los empresarios hablan con los empresarios, los políticos con los políticos y los académicos con los académicos, y los jóvenes hablan entre ellos, y no hay un cruce de información, no hay un verdadero diálogo intersectorial, y con esa filosofía creó el Foro Iberoamérica, que se reúne periódicamente y esta vez se ha reunido en Madrid. Y siguiendo la tradición que le dio origen, allí estuvieron políticos, algunos de ellos personalidades muy distinguidas, como el presidente Juan Manuel Santos, que acaba de concluir en Colombia, o algunos con una trayectoria ya un poco más larga, como Ricardo Lagos de Chile. Estuvieron empresarios de varios países latinoamericanos, estuvo Carlos Slim, estuvo gente de los medios de comunicación, entre otros menciono alguno, Juan Luis Ebrián, el director del País, pero hubo también gente de la televisión brasileña y de Colombia, de varios países latinoamericanos, y algunos académicos, entre los cuales me hicieron nuevamente la distinción de invitarme. Yo he asistido a este foro desde hace varios años, me invitó por primera vez Carlos Fuentes, y bueno, pues el gran tema fue justamente que tú decías, América Latina y España en el mundo globalizado, los problemas, las crisis, qué está pasando, qué nos está pasando, cómo va la gobernanza de los países, cómo va la educación, cómo va la economía. Hubo muchos economistas muy distinguidos, y un tema central, Joaquín, que me gustaría tocar en estos próximos minutos, es el de la polarización social. Es decir, la gran pregunta que todos allá nos formulamos, que nos formulamos cotidianamente: ¿qué está pasando en las democracias? Que la polarización de las contiendas electorales no termina con las elecciones, como solía ocurrir, sino que parece que ahora la tendencia es que la polarización sigue después de las elecciones. No hay tal unidad que pues siempre había sido la forma como los gobiernos democráticos recomponían el tejido social, dándole espacio a las minorías, a quienes habían perdido, y esto permitía en una armonía política que la sociedad siguiera cuestionada, las instituciones siguieran funcionando. Pero parece que por lo menos en algunos países este no es el caso. La polarización que se da en las contiendas electorales va más allá de la misma elección y se mantiene. Las sociedades, algunas de ellas de manera muy señalada, lo acabamos de ver en los Estados Unidos nuevamente con la elección intermedia, se mantienen divididas, se mantienen polarizadas, se mantienen como si estuvieran en el proceso electoral. Y esta polarización pues genera una enorme confusión, porque pareciera entonces que las campañas en realidad no han concluido, aunque en los hechos sí hayan concluido. Bueno,
La verdad de las cosas es que el fenómeno está tan complicado que no te vayas a creer tú que hay mucha luz al respecto, pero sí hubo algunas reflexiones que me parecen muy interesantes. La primera, que resultaría bastante obvia, pero hay que decirla tantas veces cuantas sean necesarias: con esta polarización perdemos todo. Aquí no resulta ganador absolutamente nadie, ni siquiera el que ganó la elección, porque si no logra superar esa polarización del proceso electoral, cuesta muchísimo trabajo la gobernanza, cuesta mucho trabajo gobernar, porque no solo hay minorías que se oponen, sino que hay una polarización viva y activa que está continuamente generando violencia, generando intolerancia, generando resentimiento, y todo ello pues nos lleva entonces a enfrentar una serie de fenómenos relativamente novedosos, para los cuales aparentemente la democracia, como se concebía tradicionalmente, pues no tiene en este momento las respuestas que se requieren, y se genera esa crisis de confianza en las instituciones, que se traduce a su vez en una crisis de gobernanza. Y la clave parece ser en que precisamente, y aquí viene muy a cuento la visión de Carlos Fuentes de hace más de 20 años, lo que no está ocurriendo es un diálogo entre los diversos sectores que durante los procesos electorales tuvieron, como debe de ser en una democracia, puntos de vista distintos, preferencias diferentes, pero que una vez pasado el proceso electoral, pues se mantienen en esas burbujas que no permiten que haya un diálogo más constructivo, un diálogo más respetuoso, un diálogo más tolerante. Y algo que se ha podido documentar, y ahí se presentaron algunos estudios muy interesantes de Italia, de Estados Unidos, que tienen que ver con el papel de las redes sociales. ¿Qué tanto están jugando las redes sociales en esta polarización de las sociedades? Pues están jugando un papel muy importante, porque resulta que todos estos algoritmos inteligentes que saben lo que pensamos, lo que nos gusta, quiénes son nuestros amigos, cuáles son nuestras preferencias, a dónde nos gusta ir y a dónde no, se encargan, precisamente porque son algoritmos capaces de aprender y de interactuar, se encargan a través de las propias redes sociales de seguir alimentándonos con esta suerte de endogamia, en donde solamente recibimos las noticias con las que estamos de acuerdo, sean o no sean verdaderas. Solamente recibimos las opiniones de aquellos que piensan fundamentalmente como nosotros, porque los que piensan de una manera distinta, pues no los tenemos en nuestras redes, no están en nuestras páginas, no nos enteramos realmente de lo que piensan, ni nos interesa en algunos casos, lo cual es gravísimo porque debería interesarnos, y entonces se forman estas burbujas en las que las redes sociales muy manipuladas, han contribuido de manera muy importante a la polarización. Un estudio ya de caso, bien documentado por una empresa europea, mostró cómo en la elección italiana, en donde ganó esta coalición rarísima, también de extrema, y que tiene polarizada a buena parte de la sociedad italiana, el tema antimigrante lo empezaron a posicionar las redes 18 meses antes de la elección, y fue un factor determinante. Yo me pregunto, Joaquín, si en estos temas que estamos viviendo en México, que son polémicos, sobre los cuales hay puntos de vista contrastantes, ¿qué tanto ya las redes sociales y estos algoritmos inteligentes están empezando a generar en nuestro país una suerte de polarización? Temas en los que puede haber un gran debate, como lo ha habido, que si el aeropuerto aquí o que si el aeropuerto allá, que si la caravana de los centroamericanos la manejamos de una manera o de otra manera. No está mal que haya debate, está muy bien que haya debate. Lo que no parece ayudar es que las redes sociales en las cuales estamos inmersos
se conviertan en una suerte de burbuja y no nos permitan tener la posibilidad en un momento dado de cruzar esa burbuja y tratar de entender, conocer, razonar sobre los puntos de vista que no coinciden con los nuestros. Es decir, los titanes de la tecnología que están manejando todos estos algoritmos inteligentes, Google, Amazon, Facebook, que finalmente son los que tienen un poco el control de todos los algoritmos inteligentes que actualmente son los que mueven las redes sociales. Por un lado, ellos mismos se han convertido en el mercado. Ellos son ahora parte del nuevo mercado y parte muy importante. Y por el otro, pues no han mostrado tener mayor sensibilidad social. Y entonces, claro, cuando vienen los planteamientos un poco más profundos y un poco más sensatos, que se preguntan dónde quedó la ética, dónde quedaron los valores, dónde quedaron los principios, por qué ya no podemos convivir en democracia de una manera más tolerante y más pacífica, pues no podemos en el análisis de la respuesta descartar el papel que están jugando las redes sociales. Yo creo, Joaquín, que tendremos que tener más conciencia de lo que esto está ocurriendo para evitar que México caiga en una polarización como la que han caído algunos otros países y que no nos ayuda, no le ayuda absolutamente a nadie. Bienvenida la discrepancia, bienvenida la polémica y el debate, pero no la polarización. No hagamos de cada tema en el que no estamos de acuerdo con los otros un tema que genere polarización en nuestra sociedad, porque nos podemos meter en una dinámica de la cual después va a costar mucho más trabajo salir. Y cierro con una nota optimista dentro de todo, porque esta mañana justamente tuve ocasión de asistir a un evento que fueron los 30 años del Centro Mexicano para la Filantropía, que fundó hace más de 30 años Manuel Arango, y en el que estuvieron reunidos un gran número de organizaciones verdaderamente desinteresadas que están dando una muestra clara de que, pues no, en México no es verdad que ya esta polarización es un hecho irreversible. Son todos ellos organismos de la sociedad civil que están en un ánimo dialogante, que están en un ánimo de tratar de construir con sus muy diversos enfoques y puntos de vista mecanismos de apoyo y de solidaridad, que es precisamente la antítesis de la polarización. La mejor vacuna para la polarización social es la solidaridad social, y las instituciones que se dedican a esto están haciéndole a México un gran servicio. Bueno, pues este es el tema de hoy, Joaquín. Creo que vale la pena seguirle la pista y ojalá de veras en México no nos ocurra lo que ya está ocurriendo en otros países, porque estas polarizaciones no nos llevan más que a condiciones de las cuales después nos va a costar mucho más trabajo salir, o van a venir algunas decisiones drásticas que tampoco son necesariamente las mejores. Gracias, querido Juan Ramón, coincido contigo y te mando un abrazo y bienvenido. Buenas tardes, hasta luego. Que esté muy bien el doctor Juan Ramón de la Fuente, porque hoy es el lunes del doctor Juan Ramón de la Fuente.